Bueno, muy buenos días, amigos del sector solidario. Como todos los lunes, aquí estamos para hablar de temas de actualidad e de importancia para las entidades cooperativas, fondos de empleados, mutuales. Bueno, me encantaría poderlos saludar a todos, pero pues son muchos. Por aquí ya está Fonenergy, Fondefis, Foncaficentro, Fesecom, Fongensa. Bueno, por aquí está Hernán Upegui, F. Johnson, si mal no estoy. Bueno, y hay una gran cantidad de fondos de empleados, cooperativas, mutuales, profesionales del sector solidario, contadores, revisores, gerentes. Bienvenidos todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de tres temitas fundamentales, además de tratar de responder las preguntas que puedan llegar a tener. Uno, el tema de tasa de interés. Dos, el tema de la vivienda. Y tres, el tema de autoevaluación, teniendo en cuenta que se acerca ya, pues estamos prácticamente en diciembre. Octubre, eso es como estar en diciembre. Entonces ya es hora de ir pensando en la autoevaluación de cómo nos fue este año. Bueno, el tema de las tasas de interés, pues ustedes saben que la noticia es que el Banco de la República subió su tasa de interés al 10%. Se espera que en este mes de octubre o por lo menos en noviembre la suba al 11% y de ahí para adelante estamos navegando en aguas misteriosas. La expectativa es que llegue hasta allí, pero todo dependerá de cómo se comporten muchos otros factores como el ajuste de las tasas de interés en los Estados Unidos, la recesión en Estados Unidos, si el tema llega hasta Europa, bueno, las reformas que plantee el nuevo gobierno. Todavía estamos en mucha incertidumbre. Una cosa positiva, y creo que hasta los mismos medios de comunicación lo empiezan a resaltar, es que mientras los bancos subieron en casi 4 puntos las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, las cooperativas apenas lo han hecho en 1,6 y por ende están recomendando que para navegar en estas aguas misteriosas, lo mejor es recurrir, ahí mencionan, por ejemplo, a las cooperativas para proteger el bolsillo. Sin embargo, el tema pues es extendible a fondos de empleados y mutuales, lo cual tiene sus retos de los cuales hablaremos más adelante. Uno tiene que ver con el crecimiento prácticamente nulo y que podría llegar a ser negativo combinado con un aumento sustancial de las tasas de interés y de la inflación, lo cual no solo aumenta el riesgo de crédito, aumenta el desempleo, menor dinámica económica, sino que también merma la capacidad de pago de la gente. Entonces estamos preparándonos para un 2023 con un crecimiento casi nulo que podría inclusive llegar a ser negativo luego de un crecimiento muy significativo por el efecto rebote que tuvo después de la pandemia este año 2023, donde vamos a tener un crecimiento destacadamente superior al resto, pero hasta ahí llegamos. El 2023 el panorama será un poquito más complicado, entre otras porque en Estados Unidos, pues las tasas de interés las han empezado a subir, la inflación también está, bueno, las han empezado, no, ya llevan cierto tiempo subiendo las tasas de interés, las tasas de interés allá mismo las están subiendo a nivel de crédito y todo eso empieza ya a confirmar una recesión económica. Y esa recesión económica en los Estados Unidos, pues lo único que hace es impulsar más el dólar. Y al impulsar más el dólar, pues lo que tenemos es el efecto de que se nos encarece más el petróleo y por ende la gasolina y por ende los insumos que se importan, como los abonos, como los granos con los que se fabrican alimentos para alimentar los pollos que después nos comemos y se va generando una cadena de encarecimiento que hace pues todavía más complicado el tema de la inflación. Ya Superintendente Financiero inclusive en la convención bancaria que hubo pues hace poquito por estas fechas. Lo mencionaba, que hay una fuerte dinámica del crédito, que las personas se están endeudando con la tarjeta de crédito para cubrir el roto de sus finanzas. Estamos pasando de 62 billones de endeudamiento con cupos de tarjeta de crédito a 96 billones de pesos de cupos con tarjetas de crédito, es decir, los cupos de las tarjetas de crédito en medio de la desesperación de los bancos por colocar los excesos de liquidez se han aumentado por 1,5. Así que la gente anda con mucha más disponibilidad para comprar y esa cartera está creciendo, pero inclusive a plazos que no son los más razonables, porque ellos están hablando de que para efectos de consumo, por ejemplo, están otorgando plazos inclusive de 10 años, cosa que es observable en los créditos de libranza,
especialmente, por ejemplo, del Banco Popular y de BBVA. A los pensionados les están dando préstamos con libranza de consumo hasta con 13 y 14 años de plazo. A 10 años de plazo, hace rato venían prestando. Y dice que la carga financiera de los hogares, es decir, de cada 100 pesos, ¿cuánto destinan a cubrir el valor de las cuotas de los créditos? Está entre 32 y 37%, cuando antes de la pandemia estaba entre 26 y 27%, o sea, 10 puntos más del ingreso de los hogares se le está yendo en pagar créditos en los que se han metido recientemente. Entonces, pues, el tema del crédito está como alcanzando su tope y eso ya lo empieza uno a ver aquí en una cosa que se llama interactúe con las cifras. A propósito, tenga presente que lo que les enseñé en tasa de interés cambió, entonces, pues, se los voy a volver a enseñar porque me preguntan mucho, ¿qué es que las tasas de interés? Voy, ya no encuentro eso. Bueno, entonces aquí donde la página web de la Superfinanciera, donde dice informes y cifras, aquí dice interactúe con las cifras. Entonces usted entra ahí, interactúe con las cifras. Toca ahora certificar que uno no es un robot. Imagínese los tiempos en los que estamos. Le toca a uno certificar que no es un robot, no soy un robot. Después de que usted asegure que no es un robot y le crea la página, entonces dice aquí cifras generales, no sé si lo están viendo, aquí hasta el ladito, tasas y desembolsos por modalidad de crédito. Entonces vamos a ver dos, eh, libranzas y vamos a ver vivienda. Entonces lo primero es que usted es una persona natural, entonces selecciona ahí persona natural. Lo segundo, vamos a mirar cómo estábamos a principios cuando arrancó esta página, 1 de julio del 2022, hacia atrás no está, están las otras estadísticas que les había enseñado, pero aquí pues quedémonos en julio. Ahora, en consumo, ¿qué es lo que usted quiere ver? Yo quiero ver libranza a otros. Entonces, mire cómo estaba libranza a otros el 1 de julio, o sea, la semana que terminó el 1 de julio, porque estas estadísticas van siendo semanales. Entonces, había una semana, la última semana de junio realmente terminó el 1 de julio, que fue viernes. El 30 de junio fue jueves. Durante esa semana, prestaron, sumen ahí ustedes ahí a la carrera, ayúdenme, 480 y 350 son 830.000 millones de pesos solo en una semana, en desembolsos promedio que para las mujeres era de 37 millones, para los hombres de 39 millones, porque los hombres regularmente al mismo nivel de responsabilidad y trabajo les pagan un poquito más que a las mujeres. Es una injusticia, pero no es culpa mía. Ahora, mire los plazos a los que sale la gran mayoría de los créditos. A más de 7 años. A esos plazos es que se coloca la libranza en Colombia. Así que mucha gente presta en los bancos no porque le estén prestando más barato, sino porque tiene la sensación de que su cuota es menor debido a que le extienden el plazo hasta el infinito y más allá, más de 7 años. Y aquí están los bancos, pues, para que ustedes comparen cuál les sale más barato o más caro. Pero vamos a cambiarnos de fecha. Recuerde, desembolso de 39, 37, 830.000 millones, tasa promedio del 14%. A la semana que terminó el 23 de septiembre, que es la última disponible, miren lo que le pasó a la tasa. Se subió 3 puntos, 17% solo en 2 semanas, y en 2 meses y 3 semanas. 3 puntos. Y el desembolso, por supuesto, se empezó a caer. Ya los bancos están pidiendo más requisitos, siendo más cautelosos, la gente ya está hasta aquí, le prestan menos, ya le prestan 30 millones promedio, ya no desembolsaron 830.000 millones, ahí están desembolsando 630.000 millones, o sea, se cayó 200.000 millones la colocación semanal y los plazos siguen siendo a más de 7 años. Y si la inquietud suya no es consumo, sino vivienda, pues entra por aquí, busca vivienda. Vamos a buscar aquí entonces en vivienda, vivienda bis, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasaba o vivienda no bis. ¿Sí? Usted selecciona ahí. Entonces vivienda no bis. ¿A cómo están prestando para vivienda no bis? 15% al 23 de septiembre. El monto promedio, pues 160 millones y la mayoría del plazo entre 15 y 20 años. Por eso es que uno no se mete ahí porque uno el músculo financiero no le alcanza para prestarle a cada asociado 160 millones a 15 años. Ahora vamos a devolvernos. Recuerden esa cifra que hay ahí, 15% y ahí están prestando un poquito más de 200.000 millones de pesos en una semana. O sea que se presta el triple para consumo de lo que se presta para vivienda. Y nos vamos a devolver para el 1 de julio. Si nos devolvemos para el 1 de julio, ahí tenemos que se están prestando
310 mil millones de pesos, o sea que hay también hay una caída de 310 a 210 mil millones de pesos semanales. El monto promedio se mantiene alrededor de, bueno, en los hombres mermó un poco, pero se mantiene alrededor de los 160 millones y la tasa era del 12. O sea que en conclusión, tenemos consumo, se ha incrementado de 14 a 17%, consumo, libranza. Vivienda, no bis, se ha aumentado de 12 a 15%, lo cual significa que más o menos 3 puntos porcentuales han subido esas dos modalidades de crédito en los últimos 2 meses y 3 semanas. Entonces, pues el tema de las tasas de interés está que arde para que ustedes lo vean allí. Ya les dije, interactúe con las cifras, por ahí van a seguir consultando ustedes el tema de sus tasas de interés, que a propósito, para actualizarlos, ya saben que tenemos una inflación súper loca, que tenemos una inflación que va a estar por encima del 11%, que para el año entrante va a estar cerquita del 7% y para el 2024 todavía cercana al 5% o más. Quiere decir que vamos a completar en línea 3 años por fuera del rango meta del Banco de la República, así que el aterrizaje de las tasas del Banco de la República va a ser más prolongado de lo que quisiéramos, es decir, volver a estos niveles, es decir, el nivel del Banco de la República, la inflación es esta. Y entonces cuando la inflación está ahí, las tasas tienden a estar más o menos alrededor de esta línea roja. Volver a esa línea roja no lo habremos alcanzado ni siquiera en septiembre del 2024. O sea que el tema de las tasas va a empezar a ceder en algún momento. Yo digo que más hacia finales del 2023, pero se va a tomar hasta finales del 2024 como para que podamos decir que pasó este trago amargo. Y pues las tasas de interés siguen ahí, alticas más bien. Estamos con tasas a un año que están por acá por el orden del 15%. Cada uno tendrá que decidir qué va a hacer en materia de tasas de interés los que tienen CDTs, porque pues cuando por fuera les están ofreciendo el 15%, a uno se le aumenta el riesgo de que la gente que tiene plata en la entidad de uno se la quiera llevar para invertirle al 15% a un año, a más de un año, inclusive se consiguen tasas superiores al 15%. Entonces habrá gente que tiene aportes y tiene ahorros y no tiene crédito y dice, no, pues yo me voy a llevar la plata para invertirla. Habrá gente que tiene aportes y ahorros y tiene crédito por fuera y le están saliendo muy costosos y podría llegar a decir, no, pues yo me voy a retirar la plata para pagar allá. También a 180 días, pues si no lo quiere invertir a tan largo plazo, la tasa está en el orden del 12.50 y el que está como estancado es 90 días, que es la DTF, que está alrededor del 11%, lo cual tampoco son buenas noticias porque con una DTF el 11%, si usted le dice, ay, yo te presto DTF más 5, pues le están prestando al 16%. Así que si usted se queda ahí líquido, ¿por qué? Tiene mucha demanda de crédito. La gente se le vino para acá porque ve que aquí estamos prestando más barato. Y además se le va plata por retiro de aportes y ahorros de asociados que están pasando dificultades económicas por la alta inflación, por las altas tasas de interés, por el desempleo, o porque ve oportunidades de inversión en otro lado. Entonces se le combinan dos efectos negativos sobre la liquidez. Y si usted va a salir entonces a prestar al banco, el banco le va a costar al 16 con posibilidad de que suba otro poquito más. Entonces usted tendrá que ajustar sus tasas para prestar a una tasa superior a esa y si no, frito. Bueno, el dólar es la locura. Tenemos el dólar en estos momentos en niveles de 4.600 pesos. La locura. Y lo peor es que al menos durante algún tiempo va a seguir caro por el tema de la recesión en Estados Unidos y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el riesgo de una recesión en Europa y nuestras propias incertidumbres locales. Todo eso tiene el dólar por el orden de 4.600 pesos, lo cual le pega a la inflación. La tasa de usura pues viene ya, yo escribí aquí 11, pero estoy desactualizado 12, porque en este momento está en 2,62 para este mes de octubre, 2,62. 12 meses continuos de crecimiento de la tasa de interés. Y bueno, yo creo que ahora 8 días, o no sé si ya les mostraba estas tasas de interés que están por el orden del 15 y 16% en bancos que son inclusive triple A, como estos que estamos mencionando aquí. Se consiguen tasas al 16, al 16, al 16, al 16, casi al 16. Tasas del 16 a 1 o más de un año en bancos triple A. Y bueno, y esto de las tasas de interés ya lo vimos, entonces pasemos. Conclusiones.
para que vayan pensando en el tema de sus presupuestos el año entrante. Hay que empezar a pensarlo de una vez. No, en diciembre no hay cabeza para pensar en presupuestos porque en diciembre vamos a estar haciendo la evaluación de cartera del segundo semestre y repartiendo natilla y buñuelo y toda esa alegría. Pero empiece a pensar desde ya. Las personas que devenguen más del salario mínimo, no existe obligación legal de subirles la inflación. Así que es posible que en muchas empresas como estrategia de supervivencia empiecen a reajustarle los salarios a la gente, el 5, 6, 7, siendo generosos el 8, pero de pronto el reajuste no va a estar igual al del salario mínimo. Este gobierno pues tiene presiones para que el reajuste sea inclusive superior a la inflación. Así que tendremos en un escenario muy pobre, pues que no veo a este gobierno dándose esa pela, pero podría ser, de un reajuste del salario mínimo del 12, yo lo creo más probable del 15. Las aspiraciones de los movimientos obreros que apoyaron y sindicales que apoyaron a este gobierno es que haya un reajuste del 25, y pues los más pesimistas no creen que llegue hasta por allá, hasta 20. Solo Dios sabe eso a dónde va a quedar. Yo creo más probable un escenario entre el 12 y el 15%, pero ojalá yo tuviera la bola de cristal para saber qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que por ley no puede ser menos de la inflación. Y esa inflación sobre todo le pega más duro a la gente más pobre de Colombia. Miren, la gente que está más o menos bien, pues recorta allí, recorta allá, pero no pasa tantos trabajos. Pero es que a la gente de bajos ingresos lo que más se le ha subido son los arrendamientos, la energía, que se ha subido como un 30%, la comida, solo esos tres rubros, comida, vivienda, ¿y cuál fue otro que dije? Y los servicios públicos. Y ahora espera el transporte con la subida de la gasolina y de pronto hasta el coste del tema de los alimentos. Entonces no son momentos muy fáciles para las personas que devengan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, pues es de esperarse que eso tenga un efecto en la economía a favor y en contra. Si les ponen muy poquito, pues eso afecta como el 50% de los asalariados. Y si les ponen mucho, entonces, imagínense el incremento de los costos para la gente que tiene muchos empleados que devengan el salario mínimo. Piensen en las grandes superficies, el Éxito, Carrefour, Falabella, Olímpica. 99% digo yo, exagerando, de su mano de obra devenga al mínimo. Entonces, pues si le suben el 15, 20, 25, eso impacta fuertemente los costos, entonces tendrán que trasladárselo al precio de las cosas que venden. Los que tienen servicios de vigilancia. Aquí, por ejemplo, en la unidad residencial, es que eso se riega de una forma tan increíble. Aquí nosotros tenemos unos turnos de vigilancia 24 horas en los conjuntos cerrados. Entonces, si a los guardas le suben el 15% el salario mínimo, pues el contrato tendrá que subir el 15% y por ende, entonces la administración tendrá que subir proporcionalmente el aumento de esos costos. El problema es que la clase media que vive en unidades cerradas, su reajuste de salarios no fue del 12 o del 11 o del 15. Y eso pues hace que se les apriete más su capacidad de pago. Le suben el salario por debajo del 11, pero el costo de la administración y el costo de la comida le sube más del 11. Y fuera de eso, pues esa clase media tiene vehículos seguramente movido por gasolina y esa gasolina va a duplicar su precio respecto al promedio del primer semestre del 2022. El resto de este año va a ser suavecito, ¿sí? Suavecito, para que no frieguen mucho, pero para el año entrante va a ser duro y va a ser hasta niveles que pueden duplicar el precio de esa gasolina, o sea, entre 16 y 18.000 pesos por galón de gasolina corriente para finales del año 2023. Entonces, imagínense un hogar de clase media. Yo creo que yo estoy hablando es por mí, ¿sí? Piensen en mí. Yo soy clase media, supongamos. Entonces, me sube la gasolina. El sueldo no me lo sube en el 12, pero la administración sí me sube el 12 y la energía me sube el 12 y la gasolina me sube el 12 o más. Entonces uno empieza a mirar a quién recorto. Me toca recortar el sueldo a John, ponerlo a trabajar medio tiempo. Habrá muchos hogares que dirán, no, la empleada del servicio doméstico no lo vamos a poder tener tiempo completo. Vamos a tener que aprender a cocinar, a planchar, a lavar los baños y hacer las cositas nosotros mismos y de pronto que venga 2 o 3 días nomás a la semana a ayudarnos. Es decir, en últimas, terminamos generando desempleo. Bueno, todo eso al haber menos plata, menos capacidad de pago, las tasas de interés bien altas, todo caro, pues se enfría la economía y se corrige el fenómeno. O sea, es como una vacuna. Hay que soportar durante 3 días los efectos secundarios, dolor de cabeza, fiebre, para que el paciente se salve y se alivie.
van a ser unos 2 o 3 añitos de ajuste. La guerra en Ucrania todo pinta que se va a prolongar porque ya se anexionaron esos territorios, pero por otro lado Rusia convoca más gente para la guerra, carne de cañón mal preparada, y los ucranianos no paran de avanzar, están avanzando, recuperando los territorios que ahorita es que supuestamente son rusos, o sea que en este momento el invasor supuestamente es Ucrania porque está invadiendo tierras que ahora son rusas, una locura. Europa pues podría entrar en recesión. El dólar va a continuar alto mientras se mantenga la recesión en Estados Unidos y en Europa, y por ende las tasas de interés es de esperarse que todavía se ajusten un poco más y mantengan altas durante todo el 2023. Pero los riesgos para el 2023, para que lo tengan presente en sus presupuestos, empiecen a pensar cuál va a ser el reajuste salarial de los empleados que trabajan en las cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Pues eso va a estar muy movido por estas cosas que estamos diciendo aquí. ¿Cuánto aumenta la empresa patronal en el caso de los fondos de empleados y qué le va a pasar al mínimo? Va haciendo esas cuentas. Debería haber una menor demanda de crédito porque va a haber unas tasas más altas, un menor consumo porque la gente va a estar apretada, la comida cara, la gasolina cara, los servicios caros, todo caro. Una menor dinámica de la vivienda ya se está observando, la vivienda se está ralentizando, lo que genera mayor desempleo. O sea, lo que podríamos llegar a tener es mayor desempleo, menor demanda y obviamente un mayor riesgo de crédito, que la gente se empiece a reventar, entonces empiece a insolventar, a incumplir, a reestructurar, afectando pues además no solo el crédito, sino también el tema de la liquidez, que como ya dijimos, el tema de la liquidez nuestra se puede afectar por incumplimientos, reestructuraciones a más largo plazo, por insolvencias, pero también por una mayor demanda de crédito, dado que nuestras tasas están más bajas, o por una fuga de aportes y de ahorros buscando tasas más altas de rendimiento en otro lado. También el riesgo de mercado se nos va a aumentar. Tenemos la cartera colocada a tasa fija a largo plazo, pero nos endeudamos a corto plazo a tasa o nos endeudamos a tasa variable para apalancar esa cartera. Entonces se nos estrecha el margen. Y obviamente, pues el riesgo operativo, porque si los excedentes no son suficientes, no hay cómo darle sostenibilidad a ciertos programas sociales, lo cual eleva el riesgo reputacional, la inconformidad y por ende el riesgo de que la gente se retire. Analicen todas esas cosas ahora que van a hacer sus presupuestos. En el tema de la vivienda, pues yo sí creo que, a ver cómo voy de tiempo, el tema de la vivienda es clave en la construcción de riqueza de un hogar. Hoy el tema de la vivienda pues ha cambiado mucho. La gente no quiere tener hijos, tiene un perrito y un gato, ¿cierto? Un tamagotchi. Pero igual aún, el día que se canse de ser nómada digital y ya la columnita no le dé para estar durmiendo en una estación de tren, va a necesitar un sitio a donde llegar. De hecho, hoy se usa mucho el tema de compartir la vivienda. Como se sea, esas viviendas van a ir cambiando. Hoy en día se utilizan mucho habitaciones, viviendas de una sola habitación, una sola salita, como para una parejita sin hijos o viviendas unifamiliares. Pero en todo caso, sí es muy importante que la gente compre vivienda. El problema es que este es un mal momento, tal vez. Por ejemplo, una de las cosas que ya pasó es que los subsidios de vivienda de interés social de este año se acabaron. ¿Cómo la ve, Clarita? El que esté pensando en vivienda de interés social para este año, ya no hay subsidios, ya le toca esperarse hasta el año 2023, justo cuando las tasas de interés van a estar más altas. O sea que toca esperarse. Se otorgaron 65.000 subsidios de vivienda, cumpliendo anticipadamente la meta del año 2022. El problema es que yo creo que a medida que las tasas le suban a la gente, pues imagínese, la vivienda de interés social es justo para los que ganan más poquito y haga cuentas cuánto le pega a una persona que en vez de prestarle al 12, le presten al 14 o 15%. Esos 3 punticos son duros, duros, duros. Otra cosa es que el costo de la vivienda se ha aumentado por el tema de la inflación, el acero, la importación que se hace en dólares, por todo lo que sea, los costos se han aumentado muchísimo, entonces hay un poco de proyectos de vivienda que se han parado porque con esos costos ya no son rentables y pues como los subsidios para la vivienda Novis, este gobierno ya los va a dar por terminado, se va a enfocar en la vivienda BIS y a eso súmele el impacto que pueda tener la reforma tributaria en el tema de que ya no, pues si antes era poco atractivo, ahorita menos. A usted de 10 millones para arriba, no importa cuándo invierte en vivienda, eso no le sirve de nada tributariamente. Entonces, eso va a acabar de apachurrar todavía más la demanda de la vivienda no bis. Va a quedar es la vivienda bis, pero la vivienda bis bien cara, nueva,
bien chiquita y con unas tasas bien altas en un momento de inflación alto, yo realmente creo que el tema de la vivienda se va a poner más lento, por lo menos vivienda nueva, más difícil de vender los proyectos. Ahí van a haber oportunidades para concentrarse en la vivienda usada. Lastimosamente, pues lo que se pierden son los subsidios. ¿Cuáles subsidios? Los subsidios de Mi Casa Ya. Recuerden que uno tiene un subsidio de Mi Casa Ya de 30 salarios mínimos cuando gana menos de 2 salarios mínimos o hasta de 20 salarios mínimos cuando gana hasta 4 y una cobertura de 5 o 4 puntos de la tasa de interés dependiendo del tipo de vivienda y el nivel de ingreso. BIS en conurbaciones de más de 1 millón de habitantes puede llegar hasta ser 150 millones de pesos, o sea, 150 salarios mínimos. Hoy el año entrante eso se moverá por la subida del salario mínimo, pero ese no es el único subsidio al que tienen derecho. Existe una cosa que se llama semillero de propietarios para gente que gana hasta 2 salarios mínimos. Abre una cuenta especial, el Fondo Nacional del Ahorro, Banco de Bogotá y algunas cooperativas por ahí. En el programa de Mi Casa Ya del gobierno usted encuentra qué entidades manejan ese tipo de cuentas. Usted tiene 18 meses para ahorrar 4,5 millones y por cada 300 pesos que ahorre le van a dar 400 pesos más. O sea que si usted ahorra 4,5 millones le dan 6 millones más de subsidio para que ustedes pues le comenten a sus asociados. Es más, uno podría hasta hacer crédito para que la gente haga su semillero de propietarios. Hace un crédito por 18 meses, lo consigna en una cuenta de esas especial, se va a ganar 6 millones de pesos, una belleza, y usted le hace el crédito, por aquí se lo difiere a 60 meses, crédito semillero de propietarios, para que aprovechen eso los que se quieren meter en vivienda nueva, aún con todas las advertencias que estoy dando. Tiene la posibilidad del subsidio concurrente. El subsidio concurrente es que a las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos pueden pegar los dos subsidios, 30 de Mi Casa Ya, 20 de la caja de compensación, o sea, le pueden dar hasta 50 millones de pesos. El subsidio no vis, chao, te vi. Entonces, como las noticias buenas, que tenemos unos subsidios muy buenos, el semillero de propietarios, tenemos el subsidio concurrente de Mi Casa Ya con la caja de compensación. La mala, que esos subsidios ya se acabaron, que las viviendas están costosas, que va a haber una menor oferta y que las tasas de interés van a estar altas en un momento donde la gente está de aquí porque la inflación está alta, la comida está alta, los servicios están altos. Entonces, miren a ver ustedes desde el sector cooperativo y qué se puede hacer con los recursos que uno tiene para ayudarle a los asociados, porque pues la vivienda siempre será muy buena, por resumirlo. El arrendamiento cada año se reajusta con la inflación. Mire, verá la gente que vive de arrendamiento. Y yo digo, la clase media, aquí vamos a tener un deterioro de la clase media, una cosa impresionante, pienso yo, que puede terminar cayendo a ser población vulnerable. Entonces se va a alejar un poco más el tema de la clase alta y la clase baja, por decirlo de algún modo, en nivel de ingreso. La clase media, pues tiene unas presiones enormes en este momento. ¿Por qué? Pues porque imagínense cuántas personas viven de arrendamiento y son de clase media y a esas personas los arrendamientos les tiene que subir la inflación, pero de pronto los sueldos a ellos no les va a subir la inflación. Entonces van a empezar a mirar a ver de dónde más recorta, porque uno se puede ir a vivir debajo de un puente. Entonces, mire que tener su vivienda propia tiene de bueno de que si usted está endeudado, la cuota es fija 15 a 20 años, no puede ser más del 40% del ingreso familiar. Estudiense la ley 546 del 99. Uno al final de pagar 20 años de arriendo no tiene nada. Aquí uno sería dueño de una casa. La vivienda se valoriza, consulten el índice de valoración predial del DANE para que vean, desde el año 2001, 2002, no se ven desvalorizaciones de vivienda en ninguna ciudad en Colombia, lleva 20 años de valorización. Cuando uno se queda sin empleo y tiene vivienda propia, bueno, al menos una parte importante del gasto ya está cubierto, da sensación de seguridad, mejora el perfil de riesgo crediticio. Cuando los hijos crecen y se van, usted puede subdividirla y generar apartamentos e ingresos. El día que reglamenten la hipoteca inversa, otro día hablamos de eso, va a poder generar ingresos con la hipoteca inversa. Y si tiene hijos, pues se los puede dejar de herencia. Y esa es la lectura que dejo yo del tema de la vivienda, haciéndoles unas recomendaciones, porque para que no van a tirar la toalla ahorita, hay gente que debe plata en VR y debe estar que se arranca el pelo de la desesperación porque como la inflación está alta, le debe estar pegando durísimo, o dicho, no está abonando a capital. Hoy por hoy es posible que los que tienen créditos en VR, el saldo de la deuda, lo que está es incrementándose, no mermando. Entonces, por eso es tan importante que el que tenga deuda de vivienda, abónele cada año las cesantías y termina de pagar en la mitad del tiempo. Si lo financió a 20, lo paga en 11. Si lo financió a 15, lo paga en 8, más o menos.
Recuerde que solamente hasta que usted termine de pagar la vivienda, esa casa es suya. De resto, es del banco. Así que usted, si se atrasa y 9 y no 20 millones, por esos 20 millones lo embargan. Entonces, en ese caso, si uno está mal, hasta sería preferible abrir de venta la vivienda, pagar la deuda y con lo que le quede sobrevivir o comprarse una vivienda más económica. Pero uno se amarra a las cuatro paredes y no quiere salir de ella, que porque esta es mi casa y realmente la casa no es suya hasta que no la termine de pagar. Y deja que pase el tiempo y entonces los abogados y los intereses felices porque al final le rematan la casa, la deuda de 20 millones le convirtió en 100 y quedó usted sin nada. Entre los honorarios del abogado, costas judiciales, intereses de mora, ahí se le fue lo que usted pudo haber rescatado si hubiera tomado la decisión a tiempo. Las viviendas que están afectadas por patrimonio de familia solo son embargables por el que financió la adquisición de esa vivienda. Tenga en cuenta que los costos de escrituración son altos, así que si tiene dificultades, una buena cosa o un atractivo del leasing habitacional es que la mayoría de los gastos de escrituración se pagan es al final, porque el banco aparece como propietario del inmueble hasta ese momento. Entonces, si no tiene ahorita con qué pagarlo, el leasing puede ser una buena habitación, una buena opción. Lo malo es que el leasing no le pueden hacer compra de cartera, solo se hacen compras de cartera con los hipotecarios. No se emocione cogiendo el crédito del Brilla para cambiar la nevera, la estufa, cambiarle el piso y hacer eso porque estamos en un momento bien apretado y después le terminan quitando la casa con todos los arreglos y mejoras que usted le hizo. Se autoapretó. No solo el crédito de vivienda que le de por sí es duro, sino que se meten otro poco de créditos para adecuaciones. Solo las cosas básicas. No se atrase con los impuestos, que por eso también le embargan a uno la casa. No se requiere hoy por hoy grupo familiar, una persona, y sobre todo si es joven y vive con el papá y la mamá y no ayuda sino con los teléfonos, con el teléfono, porque la plata se la gasta comprando monitas de Panini para el álbum del Mundial. Ese es el momento para comprar vivienda. No tiene mujer, no tiene hijos, no tiene responsabilidad. Es más, el papá le decía, ¿sabe que no me ayude ni con lo del teléfono? Después de que se meta en lo de su casa, hágale, eso ya es una buena decisión. Pues la gente espera a querer comprar casa cuando está con la mujer en embarazo del tercer hijo y quiere comprar la casa con fotocopia de la cédula y ya ha sacado tarjetas de crédito, está reportado con cartera castigada, llevado del berraco, ¿quién le va a prestar? Debe una vez a cada santo. Bueno, recuerden que uno le financian 80 o 70%, así que hay que tener ojalá la vivienda, la cuota inicial en cesantías. A mí me parece mala idea dos créditos, uno para cuota inicial y otro para vivienda, eso es más apretado todavía. Se debe abonar a capital desde la primera cuota y lo bueno es que si a usted le comprometen el 40% de sus ingresos, en los primeros 5 años eso le ha bajado a 32, 33% de sus ingresos. La cuota se mantiene constante, pero sus ingresos subirán. Entonces, invertir en vivienda es muy buena idea, pero estamos en un momento súper complicado. Ahora, tenga presente en cuanto a novedades que hay una encuesta sobre prácticas de buen gobierno en la página web de la Supersolidaria, lo publicaron ahora el septiembre 30. Los invito a que por favor contesten esa encuesta, es muy importante. También tengan presente que las cooperativas de ahorro y crédito próximamente les van a pedir que hagan unas proyecciones financieras a largo plazo para ver todo esto, cómo los va a afectar. Recomendación que yo les haría a todos ustedes. Recuerden también que a partir del 1 de enero del año 2023 el plan de cuentas cambia y estamos en octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Así que sus casas de software ya deben saber que esta cuenta, por ejemplo, 1411 y 1412 desaparece y se van a juntar con la 1441 y 1442. Hay varios cambios en el plan de cuentas que se deben empezar a trabajar porque eso arranca en enero del 2023, más todo el tema de los nuevos formatos de la pérdida esperada que para unos arranca a nivel de reconocimiento contable en el 2023, cooperativas de ahorro y crédito. Y para las organizaciones de primer nivel, arrancan reportando en el 2024 y reconociendo en el 2025. Y las de segundo nivel arrancan reportando en el 2025 y contabilizando en el 2026. Nosotros ya pues precisamente estamos invitándolos por todo esto a nuestro seminario sobre elaboración de presupuestos y proyecciones financieras este 28 de octubre. Usted entra por la página web, siempre me preguntan que ¿cuánto cuesta? Pues eso realmente siempre está aquí abajo. Depende. Una sola persona vale 290,000, pero si usted mete 10 le vale 990, o sea que le baja a la tercera parte a 99,000 pesos por persona y entre más personas se inscriba, pues más barato le sale por entidad. O sea, una entidad que inscriba 30 personas, pues le sale a 66,000 pesos persona. Regularmente eso rara vez se da, pero quiero que sepan que entre más personas se inscriban, pues menos vale y las tarifas siempre están
allí, y uno por ahí se puede inscribir. De hecho, si usted dice selecciona un participante y le aparece el costo, 2 participantes, incluido IVA. Por ahí se puede pagar hasta 2 personas, porque yo tengo habilitada la plataforma para pagar hasta 700.000 pesos. De resto, pues si son muchas más personas, haga su inscripción. Por aquí mismo se hace la inscripción, ahí le aparece Clarita, que es feliz, ella de lo que más le gusta en la vida es facturar. Y entonces aquí diligencia, selecciona, y bueno, y aquí pues se hace la inscripción y se le envía pues a vuelta de correo electrónico la factura. Quería hacer esa aclaración porque siempre me preguntan mucho que dónde está el precio, que cuánto vale, que por dónde me inscribo. Eso todo se hace por allí, este 28 de octubre. En noviembre tenemos el de evaluación de cartera y pérdida esperada. También tenemos el de la actualización anual para SARLAF y directivos, y el tema de reforma tributaria y cierre fiscal. Estamos a la espera de que a ver la reforma tributaria, cuándo es que va a salir. Y recuerde que tenemos el de economía solidaria, que debido a la coyuntura que estamos viviendo, le estamos echando ganitas. Vamos a ver si cambiamos de conferencista para que vean una cara más bonita a Clara. Estamos enfocándonos en el tema de presupuesto familiar 2023, es decir, economía solidaria, un poco estimulando a las personas a que utilicen su cooperativa o su fondo de empleados para mitigar los efectos negativos que en su presupuesto familiar puedan tener el aumento de los precios y de las tasas de interés, que se organicen, y les estamos dando pues una herramienta de presupuesto personal en Excel. Entonces la próxima es el 29 de octubre y por ahí en noviembre tendríamos la última. Los seminarios que han pasado, los que los quieran adquirir, nosotros los tenemos en diferido, ve el video, tienen todo el taller, los seminarios que hemos tenido, no duden en comunicarse con nosotros. Y respecto a todo esto y cómo lo hemos gestionado, está una autoevaluación que vamos a poner en nuestro blog. John, usted me ayuda, John está por ahí, ¿cierto? Sí, Ahorita señor, yo claro que sí. el formato, mire, les voy a enviar, porque hoy amanecí botado, sobre todo porque vienen 2 fechas de noviembre que es festivo, y no vamos a estar. Yo me voy de semana de receso escolar con los niños por allá para Santander, a conocer Santander. Vamos a visitar Girón, San Gil, Barichara, Bucaramanga. Por allá voy a molestar seguramente una cooperativa en Bucaramanga para que me deje hacer el consultorio solidario desde allá, pero luego van a venir por allá en noviembre unos festivos. Entonces, pues se nos acortan los consultorios solidarios de este año. Entonces he querido entregarles mucho de un solo golpe. La autoevaluación de junta directiva o consejo, usted lo actualiza. Este formato de autoevaluación me llegó a mí, ya no sé ni por dónde. Y entonces ustedes lo pueden adaptar para su entidad, cooperativa, consejo, mutual. Es obligatorio para las entidades de primer nivel de supervisión, fondos de empleados de categoría plena. Entonces, si ustedes lo quieren adoptar, maravilloso, es una metodología. La otra posibilidad es este otro, donde uno dice, bueno, vamos a hacer una evaluación del desempeño financiero de la empresa y sus principales indicadores respecto a las metas que nos pusimos, a ver qué porcentaje alcanzamos. Por ejemplo, mostrando por aquí un fondo, entonces uno dice, bueno, el indicador de morosidad debe estar entre el 3 y el 5. Esa fue la meta que nos pusimos como parte de los indicadores del CIAR, del perfil de riesgo, de apetito, de los indicadores KPI, bueno, qué sé yo, planeación, por donde sea, definieron que entre 3 y 5. Entonces cerró 3-3. O sea que si está por debajo del umbral de apetito, saca 5. Por ejemplo, si hubiera sacado 2, aquí se vuelve 5. Pero como sacó 3-3, no sacó sino 3. Y si hubiera sacado 6, pues había sacado 0 puntos. Entonces, listo. De acuerdo con eso, cada indicador se mide y esta entidad obtuvo un desempeño del 82%, mejorando respecto al año pasado que cerró con 78%. Entonces, definan ustedes su propio mecanismo de evaluación. Eso aquí lo hemos dado en nuestros seminarios de CIAR. Y con eso, entonces, usted tiene, por ejemplo, el desempeño financiero. También puede evaluar la asistencia a las capacitaciones y a las reuniones, tanto de los miembros del Consejo de Administración como los miembros del órgano de control social. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un poquito calavera. De cada 10 horas que lo citaron a capacitación, asistió al 38%. Y de cada 100 horas o de cada 10 reuniones, asistió al 42%. Ese no fue. Menos mal era suplente, pues. En cambio, tenemos estos que son para ejemplo, este y este.
de todas las capacitaciones asistió a todas y de todas las reuniones asistió a todas. Ahí hay otro criterio para evaluar. Otro criterio para evaluar el cumplimiento de metas de corto plazo. Los ingresos sin recuperaciones, teníamos la meta de lograr y se logró una cifra superior, o sea que en generación de ingresos se cumplió el 100% de la meta. Pero en excedente neto final para transferencia solidaria, si cogemos los excedentes, los gastos que se llevaron al gasto, pero realmente son beneficios sociales, y lo que les pagué por intereses de depósitos, los que tienen a captación de ahorros, los que no, pues eliminan ese, yo le debía haber entregado a los asociados 1.742 millones de acuerdo con el presupuesto, entre excedentes, gastos sociales e intereses, y les entregué 1.645, quiere decir que cumplí con el 94, y el promedio de estas dos variables, ustedes pueden seleccionar más, el número de asociados, por ejemplo, 3, 4, 5 variables más, se cumplió el 97% de lo presupuestado. También podemos evaluar el cumplimiento de las funciones de la gente. Estas son las funciones del consejo o de la junta directiva. Entonces dice aquí, implementar planes y programas buscando que adoptar el presupuesto, no sé qué. ¿Se cumplió? Sí, póngale 1. ¿No se cumplió? Ponga 0. Más o menos 0.5. Y así entonces establece qué porcentaje de las funciones se cumplió. Todo eso se mete dentro de un tablerito final. El promedio de asistencia a reuniones, el promedio de asistencia a capacitaciones, el cumplimiento de las funciones, el cumplimiento de las metas presupuestales y el desempeño financiero de la entidad, y se pondera. Y en función de esa ponderación, entonces obtenemos una nota de evaluación final. Entonces, bien sea que utilicen o que utilicen este otro modelo, les vamos a dejar esa guía en unos archivitos de Excel colgados en nuestro blog. Denos siquiera hasta mañana para colgarlos. Bueno, y esperamos que eso pueda llegar a serles de su utilidad. Dicho lo anterior, no sé, John, si usted tiene por ahí algunas preguntas que en estos 15 minutos pueda responder. Sí, señor, claro que sí. Permítame, ya le comparto la pantalla. Me confirma, por favor, Diego, si en este momento están viendo las preguntas. Todavía no, ahora sí. Cada abogado dice que el pagaré no está diseñado de manera correcta, que es mejor un pagaré en blanco o uno diligenciado. Ah, bueno, eso sí está fregado. Yo creo que un pagaré en blanco debe llevar carta de instrucción anexa. Ese pagaré en blanco con esa carta de instrucción anexa sirve para cubrir una o más obligaciones dependiendo de lo que diga el pagaré. Así que asesórese de un buen abogado, y los abogados que tienen experiencia en litigar y cobrar por la vía ejecutiva pues saben y lo pueden asesorar qué es mejor, pero en eso hay que dar pies de plomo bien asesorado, porque a veces saca uno pagarés que cuando los va a ejecutar por la vía ejecutiva, que, disculpe la redundancia, resulta que no tienen validez, que porque no tienen la carta de instrucción anexa, que porque no relaciona a qué pagaré corresponde, porque le faltó X, Y, Z, y una vez le rechazan a usted el mérito ejecutivo sobre el título o valor, pues imagínense, ahí sí que tenemos perdida la obligación. Entonces no es un tema de menor importancia. Y adicionalmente, párele bolas al tema de la gestión documental. Esos pagarés, el día que uno dice, vamos a mandar a cobro jurídico con este asociado, no se pudo llegar a un acuerdo, y dicen a buscar ese pagaré, eso no aparece por ningún lado. Cuando aparece, le empiezan a encontrar tachones, enmendaduras, mal diligenciado. Es decir, que yo creo, y eso será a lo mejor un tema que tratemos algún día en un seminario, el tema de diligenciamiento de títulos, valores como pagarés. Nos buscaremos un experto en eso y trataremos el tema de darle la mayor cantidad de consejos positivos a ustedes, pero ahí, justo, dicen que en la puerta del horno se quema el pan. Justo cuando uno llega con el pagaré ante el juez, vea, hágame el favor y me embarga este señor. Ese pagaré no vale, mire, tiene este problema, tiene este problema, tiene este problema, tiene este otro problema. Hoy, de hecho, lo que yo recomendaría es que ustedes empiecen a explorar la posibilidad de manejar es pagarés desmaterializados, de tal suerte que uno sea mucho más fácil la gestión de esos pagarés. Se busca el código y un servidor le dice, aquí está, entonces no se le pierde, no acumula papel, no tiene riesgo de incendio, ni de ratas, ni de hongos, ni costos de almacenamiento, pues porque en un servidor caben miles de millones de pagarés sin ningún problema, pero eso pues también hay que asesorarse y hacerlo bien. Bueno, sigamos allí.
¿Cuál es la reglamentación que permite usar recursos del gasto para adelantar actividades de los fondos sociales? El capítulo de fondos sociales de la circular básica contable. Leas el título primero, el capítulo yo creo que viene siendo el cuarto, el de los fondos sociales, título primero, capítulo cuarto de la circular básica contable, y ahí dice que una vez agotados los recursos, los programas podrán continuarse ejecutando directamente con cargo al gasto sin hacer ningún registro que aumente el fondo en el estado de situación financiera. No, cuando se incurra directamente al gasto, siempre que esté incluido en el presupuesto y por supuesto que con ello no ponga a dar pérdidas a la entidad. Y las cooperativas además tienen que tener en cuenta que como régimen tributario especial, el artículo 107 y 107-1 del Estatuto Tributario les imponen restricciones. Los gastos deben tener relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad y además cuando se trate de agasajos, atenciones, fiestas, paseos, regalos, bonos, no deben exceder del 1% de los gastos. Eso lo pueden ver en el decreto 2150 del 2017, en el concepto unificado de la DIAN. Va a ser tema de nuestro seminario tributario de este año, pero hemos hablado pues muchas veces de eso. Es lo único que le diría, que si es cooperativo o mutual, tenga en cuenta eso. Los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta, entonces pues no hay problema. Dale, John. Lo que le recomiendo ahí además es que contablemente no lo lleve a la 51.10.95, llévelo a la 52.30. Hay varios auxiliares. Podría ser que al final solo se le acomoden la 52.30.95, pero así no daña su indicador de eficiencia operacional. ¿Por qué los fondos de cesantía reportan disminución en los saldos de nuestras cesantías sabiendo que las tasas de interés vienen en aumento? Pues eso depende cómo lo tienen rentando. Si los fondos de cesantías invierten sus cesantías en renta variable, y esa renta variable pues cae de precio las acciones o invierten en títulos que en su momento, por ejemplo, estaban al 6, cuando los valoran a precio de mercado con las tasas actuales, esos títulos valen menos. Entonces, si usted compró bonos del gobierno a 5 años, cuando estaba el gobierno, supongamos, pagando el 7, hoy por hoy, usted va a vender un bono de esos y ¿quién va a ser tan pendejo de ganarse el 7 cuando se puede ganar el 16? Entonces yo le digo, ese bono de 1.000 millones de pesos, yo hice lo compro, pero se lo compro por 900 para poder decir, hoy invierto 900 y en futuro recibo 1.000 más el 6, entonces 1.060. Y 1.060 contra 900 que estoy invirtiendo, me gano el 16, 17 que me aspiro a ganar. Entonces, esa valoración de las inversiones de los fondos de cesantías y de los fondos de pensiones a precios de mercado hacen que el valor de esos ahorros disminuya. Entonces, ahí tiene otro problemita que se me había pasado. Dale, John. ¿Nos recuerdas, por favor, para cuándo las fechas de retroalimentación de las políticas? Para los que participaron en el seminario NIF, oiga, recuérdenlo bien, igual yo me voy a ayudar a difundir eso, pero eso va a ser ahora en octubre. Arrancamos la primera, según veo yo aquí, el 24 de octubre, luego el 31 de octubre, luego el 21 de noviembre y el 28 de noviembre. Para ponérselo más fácil, los últimos 2 lunes de octubre y de noviembre de 9 a 10 de la mañana. No, es una clínica. En una clínica usted me hace preguntas y yo le contesto, ¿sí? Esa es la mecánica. Dale, John. ¿Qué tan buena idea es para un fondo de empleados crear una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción? Pues a ver, te digo. Si los que estén pensando eso pueden ser cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados y mutuales. Pues eso tiene atractivo para aquellas personas que son declarantes de renta. Así que si en su base social tiene personas cuyo nivel de ingreso los pone a pagar renta, es probable que algunos o muchos de ellos tengan una cuenta FC abierta en algún lado para tratar de disminuir los impuestos. Eso, sin embargo, ha ido perdiendo interés y atractivo por 2 motivos. Uno, porque hoy por hoy solo te aceptan el 40% de deducciones sobre la base, o sea que
entre el 25% de renta exenta, la prepagada, los 2 hijos, ya lo de la cuenta FC ya ni se necesita porque ya usted llegó al 40%. Segundo, se va a poner menos atractivo porque el gobierno en la reforma tributaria está proponiendo nada. Solo le valgo los primeros 4 millones de deducción. O sea que una persona que gana 10 millones, el 40% son 4 y eso se le mantiene, pero el que gane 20 le valen los mismos 4, ya no 8. Y el que gane 30 le valen los mismos 4. Entonces ya para qué ahorra uno en cuentas AFC, no vale la pena. Ahora, la gente ahorraba en cuentas AFC para invertir en vivienda porque se podía descontar los intereses de vivienda y había planes de estímulo al tema de la vivienda. Esos planes de estímulo a la vivienda no los van a quitar. Entonces, ¿yo para qué voy a invertir ya en vivienda? Mire, va a haber una serie de desestímulos a ese tipo de cosas. Si yo tengo plata, soy una persona que tiene un muy buen nivel de ingreso, ¿para qué invierto más en vivienda? Mire, si la vendo y me gano la valorización, el impuesto a la ganancia ocasional me van a clavar como el 40%, 39%. Las tasas de interés están altísimas. El gobierno le regalaba a uno un subsidio a la tasa de interés que ya lo quitó. Listo, entonces no tengo subsidio a la tasa de interés. Si se valoriza el inmueble, me lo arrancan casi todo en impuesto a la ganancia ocasional. Y ni los intereses ni la cuenta FC me sirve porque llego a un límite que no vale la pena con el mero porcentajecito de renta exenta, ya hasta ahí llegué, ¿para qué ahorro en cuenta FC? Pero si a pesar de todo lo que yo le digo, usted dice, de todas maneras lo voy a hacer, que no le veo para qué, tiene que tener presente que la cuenta FC solo sirve para, o solo la pueden crear aquellas entidades que tengan crédito de vivienda. Vivienda, ley 546 de 1999. Plazo mínimo 5 años. Garantía hipotecaria primer grado. Y destino, pues vivienda. Entonces, si usted va a una cuenta FC, que sea para una persona que va a tener crédito de vivienda dentro del mismo fondo, y entonces la cuota del crédito, en vez de descontársela directamente y que le llegue al crédito, que le llegue la cuenta FC y después de ahí el sistema o manualmente debita la cuota y se la aplica al crédito. Y así a fin de año, sin ninguna prevención, usted puede decir, yo certifico que este señor ahorró en la cuenta AFC 25 millones de pesos, todo para vivienda, todo, porque la cuota yo la debitaba cada mes de ahí para mi crédito de vivienda que está dentro de mi misma entidad. Controlar eso por fuera, horrible. Para los que estaban pensando, no, es que el gobierno ahora va a canalizar los subsidios de tasa de interés y los subsidios de cuota inicial a través del sistema financiero, eso se quedó en el papel. En la práctica con eso no ha pasado nada, porque la entidad que quiera le toca comprar un software que se llama Zebra del Banco de la República, que hasta donde yo entiendo eso vale una millonada, no me acuerdo si las cifras son 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué entidad le va a invertir 2.000 millones de pesos, por Dios, a un software dizque para manejar la comunicación con el Banco de la República y el subsidio de las tasas? Eso no es rentable, a menos que sea una operación de billones de pesos, y no creo que ninguna entidad se le justifique hacer esa inversión. O sea que eso fue un sueño que se quedó así, en el aire. Dale, John. En el sector cooperativo también cambian las cuentas contables. Ole, me mataste. El plan de cuentas del sector solidario es uno solo. Uno solo. Ese es el que están cambiando. En la circular creo que es la 40. Mírenla ahí en la página web de la Supersolidaria, pero el sector solidario tiene un solo plan de cuentas. No hay un plan de cuentas para las cooperativas, para los fondos, para las mutuales. Todas es exactamente lo mismo. O sea, que a todas las vigiladas por la Supersolidaria les cambia el plan de cuentas a partir de enero del 2023. Unas cuentas, ¿no? ¿Se puede donar a capital a los créditos hipotecarios con subsidio? Sí, siempre. Con subsidio, sin subsidio, hipotecario, consumo. Es una ley que existe en Colombia de que nadie le pueden prohibir hacer abonos de capital cuando le dé la gana, en cualquier momento, a cualquier tipo de crédito. Dale, John. ¿Para los fondos de empleados cambia el plan de cuenta o son las cooperativas? Ya lo acabé de contestar, dale. Por favor, ¿me regalas el link para consultar las tasas de interés actualizadas? No, no es link. Entre la página, mejor dicho, devuelva el video, que este video, recuerden que se publica en mi canal de YouTube, suscríbase para que le llegue la notificación, entonces se devuelve y mira el pedacito donde lo expliqué. Superfinanciera, informes y cifras, interactúe con las cifras, certifico que no soy un robot, cifras, tasas y desembolsos, selecciona persona natural, consumo, libranza ordinario y selecciona la semana, quiere la del 1 de julio, quiere la del 23 de septiembre y así funciona la cosa. Dale.
¿Dónde podemos descargar dicha información? Si estamos hablando de las evaluaciones de directivos, las va a poder descargar del blog, yo espero que de aquí a mañana. Y recuerden que también los que quieran ver las tasas de los CDATs, escriben en Google, tasas pasivas superfinanciera, y eso los lleva allá y les va a abrir un cuadrito, descienden y aquí abajito dice exportar a Excel y exporta, o sea, selecciona la pestañita que dice CDTs y le dice exportar a Excel. Mejor dicho, otra posibilidad es que ustedes, por decir algo, usted lo que va a hacer es esto, para ese tema de las tasas, usted escribe tasas pasivas superfinanciera. Y entonces usted aquí dice tan, y aquí le dice, vean, ahí está. Entonces selecciona CDTs. Aquí están las del 29 de septiembre ya. Desciende aquí, le dice generar reporte en Excel, cambia los puntos por coma y empieza a ver dónde le va a ir mejor con su platica. A como le abra aquí, usted le dice cambiar puntos por comas. Espérate aquí, habilitar edición. Estas son del 29 de septiembre, es un día muy importante para la humanidad porque ese día nació mi esposa. Entonces ahí está. Aquí están las tasas. Si usted quiere ver, a ver, ¿dónde me pagarán la tasa más alta de este mundo? Usted le dice, entre más grande, mejor. Listo. Entonces vamos a eliminar, vamos a quedarnos con 90, vamos a quedarnos con 180 y 360 y más de un año. Entonces ahí dice, vea, al 29 de septiembre usted podía conseguir tasas del 15,64 con BBVA. Este está bueno. Con Davivienda, uy, la locura. 17,82 a más de un año. Con Bancolombia, eso es malo. O sea, realmente yo no sé qué está pasando por la cabeza de esa gente. Tienen que estar muy asustados. Están ofreciendo el 18% a más de un año. Entonces, buenas tasas de interés sí hay y siguen muy activas. ¿Y cuál fue el otro? Bueno, no, yo en varios consultorios les he hablado lo de las tasas de interés, así que devuélvanse por allá y van mirando, pero ahí están. Ah, bueno, y la otra, si quiere ver, es inflación, tasas del mercado. Yo regularmente hago esto, escribo IBR Banrep. Entonces, donde dice IBR Banrep, llego aquí y en vez de mirar ahí le digo donde dice otras series, y por ahí llego y aquí tengo un menú de lo que usted quiera, inflación, desempleo, Producto Interno Bruto, tasa representativa del mercado, DTF, IBR, eso todo está de aquí para abajo. Y la página web de la Supersolidaria, donde dice estadísticas, publica sus tasas de interés. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué causas la Supersolidaria llega a intervenir en una cooperativa o fondo de empleados? 99,99% de las veces porque los directivos se tuercen y les da por hacer marrullas para favorecerse ellos o a terceras personas. Es decir, para decirlo con todas las letras completas, torcidos. O sea, yo no conozco casi casos donde uno diga, no, fue que la cooperativa, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, todo eso se lo pueden ahorrar. 99,99% de las veces que una cooperativa la tienen que intervenir fondo de empleados mutuales porque los directivos se torcieron, jamás porque se equivocaron o porque el mercado les dio duro, porque se torcieron. ¿No me creen? Entre a la página web de la Supersolidaria y busque donde dice normativa, resoluciones de intervención y agárrese a ver las resoluciones que dice ahí, por la cual se ordena la toma de posesión de los bienes y haberes de esta cooperativa, de esta, y agárrese a leer que, por qué le echaron mano. Lo otro es relleno, ay, que el SARLAF, que no sé qué, la super pues se cura en salud y mejor dicho, la interviene por todo, pero en el fondo y cuando usted lo lee, son los directivos haciendo un poco de cosas que están por fuera de la ley. Autopréstamos, inversiones que tienen prohibidas, decisiones que tienen que ver con conflicto de interés para favorecerse a sí mismo. Es una cosa asquerosa. A mí hasta entre vergüenza y piedra me da leer esas resoluciones, pero háganle ustedes. ¿Por qué cuál es el porcentaje máximo que puede presupuestar la cooperativa para el pago de gastos de personal de acuerdo con sus ingresos mensuales? No, eso es suyo. No, eso no es que haya una ley que diga no puede ser más de tanto, no. Sin embargo, las cooperativas sí tienen que tener presente que en el artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario hay un límite para pagarle a los directivos. Creería yo que gerente y miembros del Consejo de Administración, creo que es como el 30%.
Entonces, léanse el artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario. Ahí hay un límite tributario, pero para lo demás, pues no hay un límite. Tendría usted que compararse con su segmento. Si quiere ver los indicadores de su segmento, entra a mi blog, donde y empieza a bajar, le dice cargar más artículos, sigue bajando y hay uno que estoy yo así como apuntando, donde dice indicadores, ahí están los últimos que calculé en diciembre del 2021, cooperativas de crédito nivel 1, 2, 3, fondos 1, 2, 3, y entonces ahí usted busca ese indicador y se compara, se puede hasta comparar, pero no hay límite. ¿Falta algún otro, John, que ya terminamos hoy? Dos preguntitas y ya. Pagarés, afianzadoras, recomendaciones y demás. Listo, sí, eso será para el 2023 porque este año 2022 sí ya se nos acabó. Bueno, dicho lo anterior, les agradezco mucho, espero que les haya sido de su utilidad y nos vemos muy pronto.